Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga. Bienvenidos a una nueva sesión de grupos pequeños. El día de hoy continuaremos con las bienaventuranzas. Hoy nos tocaría bienaventurados los que son perseguidos. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 5 y vamos a leer los versículos del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta bienaventuranza presenta una diferencia con respecto a las ya estudiadas, a las que ya hemos revisado, porque las anteriores tienen que ver con la actitud del creyente, del cristiano, hacia Dios y hacia los hombres o las personas. Pero esta bienaventuranza que estamos revisando el día de hoy tiene que ver con la actitud de las personas, la actitud del mundo hacia los creyentes o hacia los cristianos. Y de acuerdo a lo que vamos a ver, es una actitud violenta, agresiva, es una actitud hostil. Y a este tipo de actitud se le puede llamar, o se le llama, aquí en Mateo capítulo 5, del día al 12, persecución. Y por lo tanto, como primer punto, podemos revisar y decir quién es el perseguido. Y el versículo 10 nos da luces de eso. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Cuál justicia? ¿La justicia de los hombres? ¿La justicia de Dios? En efecto, es la justicia de Dios, pero a través de Cristo. En otras palabras, cuando dice por causa de la justicia, Cristo está diciendo por causa de mí. Yo soy la justicia. Por causa de la justicia de Dios que practica el creyente, de acuerdo a hacer la voluntad de Dios, de practicar esa justicia entregada por el Señor Jesucristo, entonces vamos a padecer persecución, vamos a vivir persecución. Y el versículo 11 de este Mateo capítulo 5 nos da un poco más de luces también, porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, el que está hablando es Jesucristo. Entonces, por la causa de Jesús vamos a ser perseguidos. Entonces, toda persona que se identifica públicamente con Jesucristo y lo reconoce como Señor y Salvador, está expuesto a ser perseguido. Eso lo podemos revisar en el Evangelio de Juan. Y vamos a leer el capítulo 15 y el versículo 18 al 20. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Como a Jesús persiguieron, como al Maestro persiguieron, entonces a los creyentes, a los cristianos, a ti y a mí, nos van a perseguir. Eso es lo que está diciendo el texto. Ahora, el cristiano que sufre la persecución es porque tiene un estilo de vida, una forma de vivir en este mundo que no es compatible con el sistema del mundo. No es compatible con el resto de las personas. No va a agradar el estilo de vida que llevamos. Y cuando hablamos de estilo de vida, no se está refiriendo a cuando vamos a la iglesia. No se está refiriendo a llevar la Biblia bajo el brazo y de esa forma nos vamos a identificar como cristianos. No se está refiriendo a eso. La Biblia
cuando habla de vivir en Cristo, cuando habla de llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, no se refiere a eso. Esas son consecuencias. El tener tu Biblia, el llevar una Biblia en la mano, el ir a la iglesia o el congregarnos, o el decir en este tiempo de pandemia, voy a estar ocupado en este momento y no me pueden molestar. Cuando nosotros tenemos familia o amigos que no son cristianos y les decimos, ¿sabes qué? Voy a tener una conexión por Zoom porque voy a tener mi reunión de iglesia. Es una consecuencia de nuestro estilo de vida como cristianos. Entonces, ¿cuál es este estilo de vida o esta forma de vivir que va a chocar con el modelo del mundo? Y para responder eso, es cosa de ver lo que ya hemos revisado. Porque cuando nosotros vivimos, cuando tú vives las bienaventuranzas, estás viviendo de acuerdo al plan de Dios. Estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque vas a vivir dependiendo completamente de Dios. Vas a ser un pobre en espíritu. La primera bienaventuranza. Vas a vivir de esa forma, dependiendo de Dios. Vas a tener una vida que va a sufrir producto del pecado que vas a cometer, pero también vas a sufrir viendo el pecado de los hombres, de las personas que te rodean, y por eso vas a orar por ellos, para que ellos conozcan a Dios. Esa es la segunda bienaventuranza. Vamos a tener una vida que va a vivir con la esperanza puesta en Dios. Y por lo tanto las cosas que nos hagan o las cosas que vamos a sufrir, vamos a reaccionar. No de forma violenta, sino esperando en Dios. Vamos a ser, en otras palabras, gente mansa, que es la bienaventuranza número 3. Vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y no de otra forma. Porque vamos a esperar en Dios y vamos a depender de Él, vamos a lograr vivir de acuerdo a su voluntad y haciendo lo que a Dios le agrada. Esa es la bienaventuranza número 4. Vamos a vivir de acuerdo al perdón de Dios y por lo tanto vamos a llenarnos del perdón de Dios y al llenarnos de ese perdón vamos a poder perdonar a los que nos ofenden, todas las ofensas. Y esa es la bienaventuranza número 5. Vamos a tener una vida pura y limpia de corazón, que esa es la bienaventuranza número 6. Y por lo tanto vamos a tener una vida apartada del pecado y vamos a vivir una vida que va a estar apartada de lo que el mundo nos ofrece, de lo que el sistema del mundo nos ofrece, que para el sistema las cosas buenas, nosotros no vamos a considerar muchas de esas cosas buenas, porque vamos a vivir en la pureza de Dios. Y finalmente vamos a vivir hablando y enseñando del mensaje, el mensaje del evangelio de la paz, porque vamos a ser pacificadores. Y esa es la bienaventuranza número 7. Cuando llevamos esta clase de vida, cuando practicamos esta clase de vida, entonces somos verdaderos creyentes y verdaderos cristianos y por lo tanto no vamos a agradarle al mundo y vamos a ser perseguidos. Y eso nos da pie para hablar del segundo punto, la persecución. ¿Qué es esta persecución? La palabra persecución viene de una palabra que significa echar de un sitio, expulsar de un lugar, pero también quiere decir destituir a uno de sus posesiones, dejándolo en la pobreza y en la necesidad. Esa es una pobreza. Esa es la persecución, dejarte en la pobreza, producto de que te van a perseguir y te van a expulsar de tu hogar. Literalmente está hablando de eso. ¿Y eso dónde lo vemos actualmente? ¿Podemos decir que actualmente hay una persecución de ese nivel? Por supuesto. Si nos vamos a los países, por ejemplo, como China, uno ve a China y dice, es un país económicamente avanzado, desarrollado, pero lamentablemente con todo el desarrollo tecnológico y económico y potencia mundial que es China, en ese país persiguen a la iglesia cristiana,
matan a los creyentes, los colocan en campos de concentración o en prisiones o en cárceles, producto de su fe. En este momento, todavía matan a cristianos en la India, todavía matan a cristianos en muchos países musulmanes y en muchos países de Latinoamérica. También muchos cristianos son perseguidos, son echados de sus casas y son asesinados. Esto pasa ahora y pasó en el pasado y va a seguir pasando, porque a la iglesia, porque al creyente, el mundo lo detesta por la forma de vida que tiene y porque habla acerca de la luz, que en este caso es Cristo. Si nosotros nos vamos a revisar en 2 de Timoteo, si vamos a nuestras Biblias, a 2 de Timoteo y vamos al capítulo 3, y leemos el versículo 11 y 12, encontramos lo siguiente. ¿Sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra, pero el Señor me rescató de todo eso? Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. El apóstol Pablo es súper claro en este sentido. Todo el que quiera vivir una vida bajo la voluntad de Dios, viviendo bajo los preceptos, bajo las ordenanzas de Dios, queriendo agradar a Dios, lo van a perseguir. Pero también existe otro tipo de persecución que es descrita en Mateo capítulo 5 y en el versículo 11. Y ahí podemos ver que los creyentes, bueno, podemos leerlo. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Los creyentes van a ser no solamente echados de sus casas, no solamente es persecución cuando te arrestan o lamentablemente llegan a matar a un cristiano, sino también es persecución cuando te insultan por ser cristiano, te miran en menos, te menosprecian por ser creyente, por creer en Dios, por tener fe, porque no alcanzan a comprender cómo nosotros podemos creer en alguien que no vemos, pero ese alguien que no vemos ha transformado nuestras vidas. Nosotros no creemos solamente porque lo leímos, no. Nosotros creemos en un Dios real, que es poderoso, que nos ha sanado, que ha contestado nuestras oraciones, que podemos ver en el universo su mano y en toda la creación. Tenemos pruebas de eso que están en la Biblia, que están en la creación, pero también son pruebas que están en nuestras propias vidas. Pero eso la gente lamentablemente no lo va a entender hasta que experimenten a Dios. Entonces nos van a insultar y nos van a despreciar y nos van a mirar en menos por ser creyentes. Van a también decir mentiras sobre ustedes y sobre mí, sobre todos nosotros, por supuesto que sí. Con tal de aplastarnos, con tal de reírse de nosotros o de hacernos mal, van a inventar cosas. Y ese es el punto. Que al cristiano tienen que inventarle, tienen que mentir para acusarlo de algo. A ese nivel de vida tiene que llegar un creyente, a ese nivel de pureza, que cuando tengan que decir algo, tienen que mentir. Igual que con el Señor Jesucristo. Porque a Jesús, a nuestro Señor, a la hora de acusarlo de alguna cosa, ¿qué tuvieron que hacer? Mentir. Colocar testigos falsos. Que eso hagan con nosotros. Que eso hagan contigo. Que no tengan de qué acusarte. Que cuando tengan que decir algo en contra tuya, en tu trabajo, en el colegio, en cualquier parte, en el barrio, que sea mintiendo. Y cuando tú escuches esa mentira, tienes que reaccionar como los mansos, colocando todo a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Nosotros no reaccionamos como ellos. Nosotros no reaccionamos como lo haría la gente que no conoce a Dios. No hay violencia en nuestras vidas. Esperamos en el Señor y en el poder de su fuerza para defendernos. ¿Qué otra cosa más van a hacer
para perseguirnos. Van a decir cosas malas en nuestra contra. No solamente van a mentir, sino que también van a decir cosas malas, insultos. Van a inventar cualquier cosa con tal de que caigamos, con tal de que nosotros entremos en el mismo juego de ellos. No todas las personas se van a comportar de esa forma, pero muchos van a perseguirnos de esta forma. Ahora, los creyentes, los cristianos, ¿lo recibimos todo eso? Por supuesto que sí. Y lo hacemos con alegría. Porque si recibimos la persecución de la forma que venga esa persecución, va a ser por causa de Cristo. No va a ser por causa de que quebrantamos una ley de la sociedad, no. No va a ser porque agredimos o ofendimos a alguien, no. Va a ser porque nos acusan o nos persiguen por nuestra fe en Jesucristo. Y ese es el más alto honor que tiene un cristiano. Es el mayor privilegio que tiene un creyente en esta vida. Que nos traten como trataron a Cristo. Que nos traten como trataron al Maestro. Porque si a él lo persiguieron y si mintieron en contra de él y lo ofendieron, entonces a nosotros nos tienen que tratar de la misma forma. Por supuesto que sí. Nosotros, dice la Biblia, no somos del mundo y no pertenecemos al mundo. Nuestra patria está en el cielo, junto a Dios. Entonces, debido a nuestra forma de vida, porque vamos a tener una vida que va a estar a otro nivel, va a estar junto a Dios esta forma de vida, nuestra relación va a estar cerca de Dios. Entonces la gente nos va a rechazar, así como rechazaron a Cristo. La persecución va a ser parte de la vida diaria del cristiano, siempre. Y Dios la utiliza y Dios la permite como una prueba para que nuestra fe madure, para que nuestra vida espiritual madure cada vez más. Y eso lo podemos encontrar en la carta a Santiago. La carta de Santiago, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice así la palabra del Señor: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Todas las pruebas, todos los problemas que vengan a nuestras vidas son una oportunidad para crecer en el Señor, para madurar en la fe. Entonces, luego de toda esta persecución que vamos a vivir, el creyente permanece fiel. El creyente espera en Dios porque hay una recompensa. El creyente se alegra. Y ese sería el tercer punto, el gozo y la recompensa. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El maestro enseña, gócense y alégrense cuando les pasen estas cosas, cuando vivan estas situaciones. Pero este gozo y esta alegría tiene que ser continuo. Nada lo tiene que entorpecer. Cuando estemos viviendo los días buenos, gózate y alégrate. Y cuando estés viviendo los días malos, por persecución, gózate y alégrate. ¿Va a ser difícil? Claro que sí. No es fácil soportarlo. Pero tenemos que hacerlo. ¿Y cómo lo logramos? Aferrándonos a Dios, pidiéndole su ayuda y su protección y rogándole y diciéndole: Señor, ayúdame a vivir todo este periodo que me ha tocado vivir con gozo y alegría, porque estoy esperando en ti. De esa forma. Y porque finalmente el galardón, el premio del cristiano va a ser
doble. Primero, recibirá la recompensa en el reino de los cielos. Es tuyo el reino de los cielos. Eso dice el versículo 10, porque de ellos es el reino de los cielos. Por soportar, por vivir, por experimentar lo mismo que el maestro y pasar la prueba. El reino de los cielos es tuyo. Pero también porque el galardón o premio es grande en Dios. Porque cuando dice, cuando dice que el galardón es grande en los cielos, en el versículo 12, la palabra cielos también se puede traducir como es grande en Dios. Y la palabra grande quiere decir que es de un valor inimaginable, es muy elevado. Este galardón Dios lo tiene preparado. El Padre, nuestro Dios, tiene preparado este galardón para ti y para mí en el reino de los cielos. Nos está esperando para cuando lleguemos allá, para cuando hayamos pasado toda esta persecución y todas las cosas que hemos de vivir en esta tierra con nuestra fe puesta en Cristo. Nuestro galardón nos va a estar esperando junto a Dios en el reino de los cielos. El creyente recibe el galardón, el premio en el reino de los cielos, porque nuestro futuro está en el cielo, no está acá en la tierra. Leamos Hebreos, la carta a los Hebreos, en el capítulo número 13, y vamos a leer el versículo 13 y 14. Entonces salgamos al encuentro de Jesús, fuera del campamento, y llevemos la deshonra que Él llevó, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Esperamos el hogar futuro. El hogar futuro está con Cristo en el cielo. Este mundo, este lugar, la casa donde vives, y la casa donde vas a vivir, no es nuestro hogar permanente. Vamos a vivir unas cuantas décadas en esta tierra, pero nuestro hogar eterno y que va a durar por siempre está en el cielo. Ahí está esperándonos todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo perfecto, donde no hay llanto, donde no hay enfermedades, donde no hay preocupaciones, donde solamente estamos con Dios, gozándonos y alegrándonos y viviendo una vida hermosa junto a Dios y junto a todo lo que nos va a dar. Finalmente, hablando del galardón, del premio, que el premio no es también algo que el cristiano logre por su esfuerzo. No, tampoco. No es así. El galardón o premio es algo que Dios nos da por puro amor y misericordia. Siempre tenemos que acordarnos que todo lo que Dios nos da es por gracia. No lo merecemos, pero aún así, Él nos lo da, porque es un Dios de amor, porque nos ama, porque somos sus hijos ahora. Entonces Jesús, hablando de este hermoso premio, en Apocalipsis, capítulo número 22, y si leemos el versículo 12, enseña lo siguiente. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo vengo pronto, dice Cristo, y traigo mi recompensa, y traigo la recompensa. Nos trae la recompensa el Señor. Si usted me pregunta, yo creo que no hay mayor recompensa que el estar con Él. No hay mayor premio que el poder pasar la eternidad
junto a mi Padre que está en los cielos y junto a mi Salvador y estar con Él toda la eternidad. No, en realidad, personalmente, no necesito nada más que eso, saber eso. Sé que hay unas coronas, sé que hay premios, pero nada de eso se compara con saber que voy a estar con mi Salvador y con mi Padre, con mi Dios, para siempre. No hay nada más hermoso que el saber eso y ese día ser el premio para partir. Todo lo otro hermosea aún más el premio, que es estar con Él. Finalmente vivamos la persecución por causa de Cristo como el mayor de los privilegios que nos toque vivir en esta tierra. Porque amamos a nuestro Salvador y a nuestro Señor, y porque nuestra vida ahora está con Él, junto a Él, en el reino de los cielos. Vivamos de esa forma la persecución. Esperemos el premio que Dios nos va a dar por su amor, por su gracia. Un salmista, un escritor de un salmo una vez dijo: prefiero un rincón en tu casa. Prefiero estar allí en un rincón, Señor, en tu casa, en tu hogar, allá en el cielo. Prefiero eso a estar 1000 días, 1000 años en un palacio espléndido acá en la tierra. Que ese sea nuestro premio. Estar junto a Él en el cielo. Vivamos como Cristo nos ha enseñado. Vivamos bajo la voluntad del Señor. Y nuestras vidas van a ser felices. En nuestras palabras, vamos a ser bienaventurados. Como estas 8 bienaventuranzas. Si vivimos de esta forma, seremos gente bienaventurada. Seremos verdaderamente felices. Junto a Cristo, junto a Dios. Llenos con su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el Señor te llene de gozo cada día.